Hola, hoy es 25 de febrero del 2026 y estás escuchando RTS CTS, un podcast sobre internet, redes, domótica y cacharreo variado. Y hoy te traigo un tema que seguro que ya has escuchado o visto o leído, que es el de la noticia que saltó esta semana, creo, sobre un nuevo auto judicial que insta o que potencialmente va a instar a dos proveedores de VPN en España a bloquear tráfico, digamos, a instancias de la Liga de Fútbol Profesional. Ya he hablado en este podcast de bloqueos en el pasado y ya dejé claro, y lo vuelvo a dejar claro, que yo no estoy a favor de la piratería, pero sí que quiero hablar un poco de la visión técnica de cómo creo que todo este tipo de medidas que se están tomando atentan de manera significativa contra el diseño y los propósitos de Internet, de la red. Seguro que has oído hablar probablemente del concepto o del término neutralidad de la red, que fue acuñado creo en el 2003 por un profesor de Derecho en Estados Unidos, Tim Wu creo que se llamaba, o se llama. Y básicamente la idea es que Internet se diseñó, y como contaré en este podcast, es lo que quiero, digamos, transmitir un poco los mecanismos y la filosofía de diseño y operación de Internet para ser lo más neutral posible. Neutral y resistente, fiable. Fiable y resistente no solo en el sentido de que la red no se caiga por problemas técnicos, que también, sino que no haya la posibilidad de que un actor o actores puedan decidir hacer cosas en la red, ¿vale? De una forma, digamos, antidemocrática, diríamos. Bueno, no antidemocrática, quiero decir que tengan ese poder, esa capacidad. Es decir, que no puede haber un país que decida, o una entidad, una corporación o una persona, apagar Internet, por ejemplo, ¿vale? No tiene botón de encendido apagado, no tiene los protocolos que hacen que Internet funcione. Su labor principal es hacer que tráfico, paquetes de información lleguen de un origen a un destino. No hay manera de bloquear, o está diseñado para que eso no se pueda bloquear, no se pueda apagar, encender y no haya ese tipo de control por parte de nadie. Insisto, el diseño de Internet como se diseñó originalmente y como se ha velado por el diseño desde entonces, ha tenido eso muy, muy, muy en mente. Es algo que insisto ahora a mis estudiantes, de que no solo los protocolos, sino también las políticas y organismos que tienen una influencia en aspectos críticos para el funcionamiento de Internet, por ejemplo, cómo se asignan las direcciones IP, que son las direcciones que usan los dispositivos para poder hablar entre sí, cómo se gestiona toda la infraestructura de DNS, que es la que es capaz o hace que sea posible que nosotros los humanos usemos nombres, por ejemplo, www.uc3m.es, y eso se traduzca en el ordenador o terminal o móvil en una dirección IP o direcciones IP donde está esa web o ese servicio al que queremos conectarnos. Todo eso está súper, digamos, diseñado para no caer en algo que sea centralizado o bajo el paraguas de un organismo o país. Viendo el ejemplo del DNS. El DNS, la infraestructura de DNS, que no voy a contarlo aquí, es complejo pero es interesante, se basa o tiene un core, un núcleo en 13 servidores raíz lógicos. Esos 13 servidores raíz lógicos están controlados por 12 instituciones diferentes de diferentes tipos, desde universidades, RIRs, bueno, hay múltiples entidades y está hecho así a propósito para evitar que pueda haber acuerdos que controlen esa parte fundamental de cómo funciona Internet. Además, estas entidades, bueno, eso daría para un episodio de podcast largo e interesante. La seguridad de esa infraestructura es crítica, tiene unos mecanismos súper alucinantes de cómo intercambiar claves periódicamente en sitios secretos con procesos de seguridad bestiales para evitar de nuevo que pueda ser atacada, en este caso que pueda ser atacada por un tercero. Las direcciones IP que mencionaba antes y también el DNS y otro tipo de aspectos originalmente estaban controlados por un organismo que se llama IANA, que dependía del gobierno de Estados Unidos. Hace no muchos años, para intentar dar un paso más allá y decir no vamos a dejar nada bajo el control potencial de un país, eso se movió a una entidad nueva que se creó, que ya no está bajo el paraguas del gobierno de Estados Unidos, que se llama PTI, que asumió las funciones de IANA. Esto es un ejemplo más de, digamos,
cómo Internet está diseñado para evitar justo lo que está ocurriendo o lo que se está intentando hacer aquí en España. ¿Qué se está intentando hacer? Bueno, ya se está haciendo el bloqueo por parte de operadores de ciertas direcciones IP, tras las cuales hay personas o entidades distribuyendo contenido de forma presuntamente ilegal. Y el hecho de bloquear direcciones en la red pues va en contra de todo este diseño de neutralidad y además, digamos, desconoce, bueno, yo creo que no desconoce, simplemente pasa por encima de los fundamentos de cómo funciona Internet hoy en día. Hoy en día, tras una dirección IP, no existe necesariamente un único generador de contenido, una única persona, una única entidad. Puede haber múltiples, por multitud de razones, porque esté detrás de una CDN, como es el caso de Cloudflare, porque esté detrás de un NAT, porque esté en una infraestructura compartida por múltiples servidores, que es algo también muy común, que haya varias webs en un servidor que potencialmente puedan compartir dirección IP. Todo eso hace que bloquear una IP tras la que puede ser que haya alguien haciendo algo ilegítimo, ilegal, no solo afecte o bloquee eso, sino que afecte a muchas otras personas, entidades que están haciendo cosas totalmente legítimas y legales. Entonces esto va en contra. En primer lugar, no es una solución válida. ¿Por qué creo que no es una solución válida? Porque no solo filtra eso, sino filtra muchas otras cosas más. Va en contra de ese principio básico de neutralidad. Y ahora dan un paso más allá, que es proveedores de VPNs, redes privadas virtuales, que lo que hacen es permitirnos que nos conectemos a la red aparentemente desde otro lugar, porque nuestro tráfico va a un nodo que está en otro sitio y ese nodo es el que se conecta donde nosotros queremos. Digamos que es como si hiciéramos un túnelcito de donde estamos hasta otro lugar, sacáramos la cabeza ahí y de ahí ya fuéramos a donde queramos ir. Las VPNs tienen múltiples usos, pero es cierto que uno de los usos que se hace hoy en día mayoritariamente es el de intentar saltarnos bloqueos geográficos o limitaciones. Pero estos son otros bloqueos, otro tipo de bloqueos, porque podréis decir, pues si ya hay bloqueos. Son diferentes, porque son bloqueos de contenido desde el origen de ese contenido, por motivos de, a lo mejor, derechos de autor, que no tienen los derechos de emisión o de reproducción de un cierto contenido en un cierto lugar. Entonces, esa empresa o entidad o lo que sea que proporcione ese tráfico puede decidir, en base a quién se lo pide, no dárselo. Pero no es la red, es el sistema final, ¿vale? Podemos pensar si esto está bien o está mal. Bueno, ahí hay consideraciones aparte, pero no es la red la que esté, digamos, bloqueando o censurando un cierto tipo de tráfico, ¿no? La red sigue haciendo su papel de encaminar paquetes. Es el destino el que decide, no te puedo dar esto porque no tienes los derechos de poder consumirlo. Pues ahora la Liga de Fútbol Profesional ha conseguido que un juez también dictamine que ciertos proveedores de VPN tienen que filtrar tráfico como un proveedor, un operador, un ISP normal ya está haciendo. De nuevo, esto va en contra del diseño y, bueno, quería recalcarlo aquí, un poco la parte técnica y cómo va en contra de cómo funciona Internet y cómo están las buenas prácticas de Internet hoy en día. ¿Ha habido ejemplos de intentos así en el pasado? Sí, ha habido ejemplos de intentar censurar, bloquear ciertos tipos de tráfico. ¿Por qué razones? Bueno, principalmente los operadores. Obviamente esto de ser simplemente una autopista de tráfico es algo que les incomoda un poco porque hace que sea más competitivo el negocio de Internet, porque puede ser que haya tráfico que están cursando en su red que compite, que es una aplicación que compite contra un servicio que ellos proporcionan cobrando al cliente. Y sin embargo, no están recibiendo ninguna contraprestación económica por cursar tráfico de una aplicación a lo mejor que compite contra su servicio de telefonía. Por ejemplo, eso fue algo que pasó en el pasado. Bueno, pues es cierto que les incomoda y los operadores han tenido que aprender a especializarse en ese, digamos, transporte de tráfico y lo hacen de una forma súper eficiente. Es impresionante cómo deficiente es un operador de red. Pero no pueden bloquearlo. En el 2007 creo que fue, Comcast, en la época en la que el tráfico peer-to-peer estaba en su punto álgido, decidió, para evitar que ese tráfico fuera cursado por la red, mandar unos paquetitos que hacían que se resetearan las conexiones de tráfico peer-to-peer, unos paquetes de reset en conexiones TCP, a los dos extremos. Algo que claramente va contra el principio de neutralidad. Estás influyendo, estás variando, estás censurando, estás forzando a que cierto tráfico no sea cursado por la red. Y eso es obviamente algo que se declaró ilegal y que tuvieron que dejar de hacer. Insisto, esto de bloquear tráfico va en contra de todo principio y además es una solución, es como matar moscas a cañonazos. Es como si pensáramos
que hoy en día se ha descubierto que hay una persona súper peligrosa que viaja en un coche azul y decidiéramos, pues no se puede circular en coche azul. Las personas que tengan coches azules no pueden circular. No tendría sentido. Pues algo así, salvando las distancias, es un poco lo que está haciendo, está consiguiendo que se haga la liga con el uso de Internet. Espero que este tipo de prácticas paren en algún momento, llegue la cordura. Con esto no quiero decir que no se luche contra la piratería, pero que se luche contra la causa y el origen real, no simplemente contra el mecanismo que se utiliza, no solo para piratería, sino para muchas otras cosas que es Internet. Y bueno, con esto lo dejo por hoy y nos vemos prontito. Chao.